Muy buenas noches desde Washington, D.C., la capital estadounidense. Seguimos en esta transmisión especial a través de la multiplataforma, en estos momentos a través de Milenio Televisión, y en las próximas horas nos enlazaremos al resto de canales de multimedios. Regina Reyes Heroles, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandra. Encantada de estar aquí contando exactamente cómo van avanzando estos votos. Sí, bueno, es una noche intensa, todavía no tenemos ganador. Me enlazo con Paula Barquet en el estudio de la Ciudad de México. Pau, ¿cómo estás? Buenas noches. Regina, pues en una noche histórica, no importa que este año vaya a concluir por al menos 76 elecciones generales en nuestro planeta. Esta es la importante, esta es en la que todos los ojos estarán puestos, así que con mucha emoción de arrancar con ustedes la cobertura y por supuesto tener a todos los expertos y la información de último minuto para que la gente esté bien informada. Por supuesto, Pau, iremos actualizando uno a uno los resultados conforme se vayan conociendo por parte de la Associated Press, pero también las distintas cadenas de televisión que están dando a conocer. De hecho, vamos a ver completamente en vivo el mapa, cómo se está moviendo en estos momentos. Esta es la fuente de Associated Press. A Trump ya le están dando 198 votos del colegio electoral, mientras que Kamala Harris acumula 99. Así se está pintando el mapa tanto en rojo como en azul. Vemos prácticamente en rojo todo, pero aún la noche es joven y se espera que aún tarde en concretarse ese número mágico, el 270. Nos acompaña acá en Washington Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation. Enrique, colaborador, amigo, además que nos has acompañado durante todo este proceso electoral con tus comentarios, por supuesto, en las convenciones, en los debates y ahora el día de la elección. ¿Qué prever, Enrique, de lo que hemos visto, el avance de los resultados frente al empate técnico que se anunció semanas atrás y lo que ahora estamos viendo ya en el mapa? Pues creo que se ha dado justo el pronóstico, al menos hasta ahorita, de lo que el mapa predecía, ¿no? Ahorita creo que si fuera un juego de fútbol irían 0-0, o sea, no hay nada para nadie. De esos 7 estados, que ya creo que no lo sabemos todos de memoria cuáles son los swing states, pues todavía no se le da nada a nadie y en las próximas horas estaremos viendo. Sí, así es. Vemos el mapa, contrastan algunos de los mapas de acuerdo con las televisoras, la propia Associated Press. El de Associated Press es en el que nos estaremos enfocando prácticamente toda la noche, pero también nos gustará contrastarlo con el avance que llevan otros mapas de las cadenas de televisión acá en Estados Unidos, que han estado cantando los estados de acuerdo al avance del conteo de votos y proyectando ganadores. Vemos esos estados claves, si les parece, porque justamente es donde está la competencia, ¿no? La contienda, y vemos un avance del Partido Republicano en el estado de Georgia, en particular, también en North Carolina, que sí se llevó Donald Trump hace 4 años contra Joe Biden, pero Georgia se lo llevó Joe Biden y estuvo en disputa el estado en ese momento, hace 4 años. Ahora, bueno, se perfila hacia Donald Trump. Esperaremos, por supuesto, a que se le cante. Pensilvania es un estado clave, porque además son 19 votos del colegio electoral. Había tendencias durante la noche hacia los demócratas, pero actualmente se está pintando de rosa, es decir, se está acercando al rojo, ¿no? Al del republicano Donald Trump. Nevada, Arizona todavía es temprano para cantarlos, y lo que se espera por parte de los demócratas es poder quedarse con Wisconsin, con Michigan, y esperaban Pensilvania, pero pues en los mapas se empieza a pintar de rojo. Yo creo que es bien importante, Alejandro, decir que a veces los vemos el mapa pintado un poco de azul, luego cambia a rosa, luego vuelve a cambiar, y eso tiene que ver también por cómo se van contando los votos, algunos votos que llegan de manera temprana por las ciudades más grandes, que son más fáciles de contar, luego las zonas rurales empiezan a llegar los votos. Entonces esas tendencias pues hablan mucho, pero no son definitivas, ¿no? Y por eso pues siempre hay que esperar hasta el final, ¿no? Por supuesto, Regina. No, me parece muy interesante lo que decías, porque además hay algunos estados en donde se empiezan a contar los votos que llegan desde antes, unos días antes, y otros estados que no, y ese es el caso de Pensilvania. Es decir, ellos no pueden abrir los votos que llegaron de los votantes que votaron por correo, por decirlo, hasta que se cierran las casillas. Entonces, justo ese estado es el que va a estar cambiando, como acabamos de ver en el mapa hace poco, entre azul y rosa hasta que terminen ese conteo. Digamos, será el estado que
pueda estar cambiando de color un poco más, quizá. Veíamos al inicio el mapa de AP con 99 votos del colegio electoral que le dan ya a Kamala Harris, de acuerdo a los estados que ha acumulado en triunfo, mientras que Donald Trump acumula ahí 198. Vemos ahora el mapa de CNN, en la última actualización, le dan 81 votos del colegio electoral a Kamala Harris, mientras que Donald Trump tendría 172 votos del colegio electoral. También se están actualizando los de otras televisoras. Por ejemplo, la cadena Fox News hasta el momento ubica a Donald Trump con 95 votos del colegio electoral, Kamala Harris con 117. Al republicano le faltarían en este conteo 75 votos electorales para ser considerado el ganador de esta elección. Durante estas elecciones veremos, por supuesto, el contraste, ¿no? Cómo fue el resultado en el 2020, hace 4 años contra Biden, y también hace 8 años contra Hillary Clinton, ¿no? Donald Trump se impuso a Clinton en ese entonces. Él acumuló 306 votos del colegio electoral. 232 tuvo la candidata demócrata. En ese entonces Trump ganó 6 de los estados clave, ganó Arizona, ganó Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia. Clinton ganó solo el estado de Nevada, de estos swing states. Para el 2020, con Joe Biden como candidato demócrata, las cosas se invirtieron en 5 de estos estados: Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia. Se los quedó el Partido Demócrata, además de un distrito de Nebraska, con lo que alcanzó 306 votos del colegio electoral. Sí, 306 ganó Trump hace 8 años, 306 ganó Biden hace 4. Veremos cómo termina esta elección. Con resultados mixtos del voto popular, ¿no? Además, siempre se señaló que Hillary Clinton había ganado con 3 millones de votos. Más personas votaron por Clinton. Mucho más personas votaron por Clinton. Y otra cosa que hay que señalar, Alejandro, es todavía no cierran todas las casillas, digamos. Todavía California, que está 3 horas antes que nosotros aquí en Washington, 2 horas antes que México. California cierra hasta las 8 de la noche, entonces todavía falta pues 40 minutos para que cierren. Y por ejemplo, California pues tiene 60 votos del colegio electoral que se le sumarán a Harris. Eso ya es casi seguro, bueno, seguro más bien, y por eso estamos viendo esta diferencia, ¿no? 198 contra 99, todavía es una diferencia muy grande, pero es porque todavía no se suman algunos votos del colegio electoral. Y faltan todavía camino a los 270, el número mágico, ¿no? Totalmente. Sí, estamos completamente en vivo con José López Zamorano. Él es corresponsal de Milenio aquí en Washington, D.C. Nos enlazamos con él porque está atento a las actividades de Kamala Harris. Ella se ha concentrado todo el día en el Observatorio Naval, donde está su residencia, y más tarde se dirigirá a la Howard University, previendo un mensaje tal vez durante la noche o madrugada. José, ¿cómo van las cosas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos todavía en un día espléndido aquí en la capital estadounidense. Por el momento no hay todavía nubarrones en el horizonte, pero por supuesto el hecho de que vemos mucha seguridad aquí en el Congreso alrededor del Capitolio y sobre todo en la Casa Blanca habla de las posibilidades y el temor que existe aquí en el Washington oficial de posibles disturbios postelectorales en caso de que Donald Trump pierda la elección y se resista a reconocer su derrota. Efectivamente, Kamala Harris ha estado relativamente tranquila, está esperando los resultados en el Observatorio Naval, pero después espera una verbena popular en la Universidad Howard, su alma mater. Han sido muy cautelosos los demócratas en ese momento, pero detrás de escena estamos viendo todavía una movilización sin precedentes. Hasta el último minuto antes del cierre de las urnas en Pensilvania había un ejército de 100,000 voluntarios tocando puertas, haciendo llamadas para que los demócratas salieran a votar. Esto obviamente confirma lo que ustedes comentaban, la importancia estratégica del estado de Pensilvania. Y obviamente si se mantiene esta tendencia de esta ventaja en Georgia y en Carolina del Norte, aunque en Carolina del Norte se está apretando la diferencia conforme se contabilizan los votos, no hay una manera que la señora Harris tenga una ruta a la Casa Blanca sin ganar los 3 estados del Blue Wall, en la llamada pared azul de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. En el momento ella está de acuerdo con CNN y hay variantes de acuerdo con cada medio informativo. Ella está adelante en los 3 estados, pero obviamente las diferencias son pequeñas. Así que hay buenas noticias para ella. También el hecho de que uno de los principales motivadores de sus simpatizantes fue
fue la posibilidad de que Trump se convierta en un peligro para la democracia. Otro tema importante, el tema del aborto, muy, muy importante, porque el voto femenino pudiera ser la tabla de salvación de Kamala Harris en caso que se mantenga esta debilidad en el voto latino en Arizona y Nevada y el voto afroamericano en el estado de Georgia. Así que estamos todavía expectantes de esta decisión. Por supuesto, José, por supuesto, importantísimos los temas, ¿no?, que estuvieron en juego en esta campaña, como bien señalas, el tema del aborto, ¿no?, si las mujeres o no toman un voto diferenciado, si hay un voto oculto en eso y se diferencia ante lo que nos señalas, el voto latino sería insuficiente para Harris y el voto de la población afroamericana, en particular en ese estado, en el estado de Georgia. Seguimos atentos, cualquier novedad con Kamala Harris, nos enlazamos contigo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a Florida con Arturo Ángel, pendiente de las actividades de Donald Trump. Él ha tenido más actividades durante el día, apareció ya varias veces, subió videos a redes sociales. Arturo, ¿qué se prevé para esta noche? Hola, ¿cómo estás, Alex? Muy buenas noches. Pues está intensa la jornada para el expresidente Trump. En este momento, por ejemplo, está en su residencia en Mar-a-Lago, Alex, con varios invitados especiales, entre ellos el millonario Elon Musk, que ya sabemos que ha sido un activo muy importante para su campaña, no solamente porque a través de la red X se ha convertido en uno de sus grandes propagandistas, sino pues porque también desde hace varios días se puso a regalar $1 millón a personas que anunciaran que iban a votar por Donald Trump, ¿no? En estos momentos están reunidos, insisto, en Mar-a-Lago, que es la casa de descanso de invierno de Donald Trump en esta ciudad de Palm Beach, y de acuerdo a lo que nos han confirmado, Alex, Bianca Rodríguez, vocera del equipo de Donald Trump, será más o menos a eso de las 11:30 de la noche, hora local, tal vez 10:30 por ahí, hora del centro de la Ciudad de México, cuando Donald Trump se esté trasladando a lo que está a mis espaldas, que es el centro de convenciones de la ciudad de Palm Beach, aquí en el centro de este condado, pues para acompañar a sus seguidores, ¿no? Finalmente él es la estrella de la fiesta que su propio equipo ha convocado la noche para ver los resultados de la elección que se está llevando a cabo. En medio, por cierto, de fuertes medidas de seguridad, el servicio secreto desde hace varias horas desalojó a cualquier persona que no tuviera una acreditación para ingresar a ese evento, ¿no? Entonces, uno ya no se puede acercar más allá del punto donde estamos, donde nos hemos apostado los medios de comunicación, pues para registrar un poco, por lo menos lo que sucede aquí alrededor. Han llegado también simpatizantes de Donald Trump y bueno, eso es lo que se espera para las siguientes horas, Alex, mientras se desarrolla el conteo y mientras se van conociendo de resultados. Será una noche larga para el presidente Donald Trump. Noche larga, Arturo, y bien señalabas, ¿no?, la seguridad en los dos casos, en el caso de Donald Trump como en el de Kamala Harris, porque el resguardo está a cargo del servicio secreto y siempre el dispositivo de seguridad pues es bastante amplio. Nos mantenemos atentos, por supuesto, cualquier novedad con el expresidente Trump, nos enlazamos de nuevo contigo allá a Florida. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, muy buenas noches. Gracias a Arturo Ángel. Gracias. Actualizamos la información porque se renueva el mapa, de acuerdo con Associated Press, dan se actualiza, 109 ya tiene Kamala Harris, está ahí el mapa en sus pantallas, Donald Trump se mantiene en 198, es lo que está dando a conocer AP. ¿Por qué? Porque se sumó Colorado a esta lista, ¿no, Regina? Correcto. Se sumó Colorado y estamos viendo, digamos que va avanzando. Aún así, tenemos 198 para Donald Trump. Es muy temprano todavía y no estamos todavía, como decía Enrique hace rato, con varios de los estados que no hemos llegado, como Nevada, que además es clave, y como Idaho también, que serán de los que irán ayudándonos a tener más tendencias. Sí. Vamos a enlazarnos ahora con Carlos Puig, quien cubrió Estados Unidos durante mucho tiempo, fue corresponsal acá en Washington y conoce mucho de este proceso, un proceso electoral, es distinto al mexicano, es muy temprano y Puig lo sabe muy bien, es muy temprano para cantar un ganador. ¿Qué prever de esto? Me enlazo también con Pau allá al estudio de Ciudad de México. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Regina, Alejandro, Pau? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Pues yo te debo decir que a lo mejor nos dormimos más temprano, creo que en Miami, creo que en Florida están más contentos. Creo que en Florida deben estar mucho más contentos de lo que están en Howard University en Washington.
Creo que hoy ya con 80% de votos contados, la ventaja en Georgia, la ventaja en Carolina del Norte, que no son pocos los votos, juntos suman como 32 votos electorales y que no creo que tardaron mucho en cantarlos, obligan a Kamala Harris a ganar allá arriba, a ganar Wisconsin, a ganar Michigan, la obligan a ganar esos grandes estados que llevan 40% del voto contado, 45%, y están muy parejos. Pero me parece que Trump está cumpliendo, digamos, sus primeros objetivos, ¿no? Creo que esas ventajas que tiene en Carolina del Norte y en Georgia, sabemos que faltan, pero en Georgia ya hay 85% contado, y Trump lleva 5% de ventaja, en Carolina del Norte lleva 6% de ventaja ya, con 70 y pico contado. Es decir, lo único que quiero decir es que hasta ahorita para Trump ha habido mejores noticias de lo que tenía que hacer para llegar a 270 y lo que tiene que forzar a hacer a Kamala, que es ganar Pensilvania, Wisconsin y Michigan, porque si no gana los tres, no puede perder uno solo. Difícilmente con los otros estados de los que he estado hablando podrán lograr alcanzar los 270. Más allá que sabemos que falta California, que falta Washington, Washington Estado, me refiero, ¿no? Muchos estados del oeste del país que apenas van a cerrar o que están apenas cerrando los lugares para votar y que se dan por descontados como demócratas, pero me parece que por lo menos en esos estados donde está peleando, Trump está cumpliendo su objetivo y hay que ver Pensilvania, Wisconsin y Michigan, y esos tres estados están demasiado parejos, ¿no? Y sí, mientras que ganó con tranquilidad Georgia, sí, y va a ganar con tranquilidad Georgia y va a ganar con tranquilidad Carolina del Norte. Carlos, no por la retórica agresiva a la que tiende Donald Trump, esto podrían significar quizás malas noticias muy por encimita para el que quizás ve la noticia solamente desde afuera, pero ya en materia más profunda, ¿cómo verías la noticia de que Donald Trump repitiera ya en las decisiones, no tanto en la plática política, en los dichos, en el show? ¿Cómo verías esto para México? A ver, yo creo que es imposible predecir a Donald Trump. Yo creo que una de las características de Donald Trump es que es imposible predecirlo. Pero también sabemos que este triunfo, después de la derrota de hace 4 años, y todo lo que ha dicho y digamos, el aumento de su volumen y de su tono en estos últimos 2 años de campaña, pues va a tener mucha gente que votó por él y que le va a decir, ¿te acuerdas lo que prometiste? Ah, bueno, no podía yo mandar a la Guardia Nacional a invadir México, hombre, era nada más para que votaran por mí, pero algo vamos a hacer. No, tú dijiste eso, y tú dijiste que si seguía llegando fentanilo ibas a poner 25% o 10%, o creo que hoy dijo que 100%, o ayer dijo, de tarifas a las cosas mexicanas. No, hombre, pero tratado, ya lo vi. Hey, yo creo que Donald Trump es tan impredecible como sabemos que lo es, salvo una cosa. Donald Trump llegó como una sorpresa hace 8 años a la Casa Blanca, no tenía un programa de gobierno establecido, tuvo que ocupar a muchos republicanos clásicos en su gabinete y tal, que lo controlaron, que se hacían un poco tontos cuando le daba indicaciones. Este hombre lleva 8 años, ya es dueño del Partido Republicano y ya tiene un equipo que lleva 2 años preparando qué van a hacer. Gulp. Pero creo que yo sí creo que están de mejor humor hoy, en este momento, a las que estamos hablando, 9:20 de la noche de la Ciudad de México, 10:20 para ustedes en esa maravillosa ciudad en la que están, Regina y Alejandro. Están de mejor humor en Florida que en Howard University. Pues puede ser que sí a esta hora de la noche, como bien dices, y me acuerdo lo que estabas narrando hace 8 años, Carlos. Así es, hace 8 años, todos sorprendidos en esta misma pantalla, cuando veíamos a Donald Trump ganar y ganar y ganar. Y entonces, la verdad es que hoy vemos los resultados y dices, pues sí, está cumpliendo, pues, ¿no? A mí me parece que Georgia y Carolina del Norte eran muy importantes porque obligaban a Kamala a ganar esos 2 estados, de lo que se llama el Blue Wall allá. Y no van a estar fáciles esos 3, pero ahí es donde hay que ver. Sí, y van más lentos. Mucho más lentos que los otros. Pues ahí mantenemos todavía la esperanza en el muro azul o en este muro industrial. Gracias, Carlos, siempre.
Gracias, muchas gracias, Paola. Regina, Buenas noches, Alex, vamos contigo. Gracias, Pau. Ricardo Smith nos acompaña acá en Washington, internacionalista, estudiante de la maestría de políticas públicas acá en Georgetown. ¿Cómo has visto, Ricardo? Bienvenido a esta jornada intensa. Sin duda hay mucha incertidumbre entre todos mis compañeros en las universidades. Sin duda depende mucho de dónde vienes para saber qué tanto te preocupa la elección y sobre qué temas pones la atención. Por supuesto, gente que viene de Europa, a los europeos les preocupa mucho qué pasará con el arreglo de seguridad si gana Trump, el arreglo de seguridad europea y las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Europa. Por supuesto, a los latinoamericanos también nos importa la próxima presidenta o el próximo presidente, qué papel tendrá en la región, sobre todo de cara a gobiernos autoritarios, cuáles serán las políticas migratorias que adoptará. Y bueno, sin duda hay mucha incertidumbre, estamos esperando los resultados de los estados columpio. También hay que decirlo, aquí en Washington la gente tiende a votar por los demócratas, entonces es casi seguro que los 3 votos del Distrito de Columbia pues se van a ir para Kamala Harris. Sin duda. Nos hablabas de lo que como estudiantes, ¿no?, de distintas partes del mundo prevén, ¿no?, esta incertidumbre que genera un posible triunfo de Donald Trump. A esta hora de la noche, pues ya escuchábamos a Carlos Puig. Parece que están más contentos en Florida que lo que pudieran estar acá en Washington. No queremos adelantarnos. Sobre Kamala Harris, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué dice Latinoamérica, pero también Europa? En México se dice que con los dos nos tendríamos que preocupar un poco en términos de comercio, pero en los estudiantes, en las universidades acá, ¿qué se está comentando? Bueno, pues primero hay que decir que Kamala tuvo una gran campaña dirigida a la población joven. Yo creo que uno de sus grandes aciertos es que pudo movilizar a personajes del espectáculo, a lideresas de opinión. Tuvo el respaldo no solo de Oprah Winfrey, recientemente también de Jennifer López, Beyoncé, por supuesto, en un rally en Texas. Sin duda esto llega y esto permea hacia la población joven, que son quienes siguen a estas figuras. Por su parte, creo que Donald Trump ha sido muy exitoso, sobre todo con los jóvenes hombres, ¿no? No sé, me parece que ya hemos visto en las encuestas de salida, hay una brecha de género bastante importante y es una brecha que se está viendo incluso entre la población más joven. Bueno, y la incertidumbre sin duda va a reinar entre nosotros también los estudiantes universitarios. Creo que sí hay un eco de lo que pasó el 6 de enero, pues hace 4 años. Sin duda, también puedo ver que hay un riesgo palpable, pues, de movilizaciones en favor de Donald Trump. Es un riesgo el hecho de que si gana Kamala Harris, pues esperamos que pueda haber reacciones por parte de los simpatizantes de Trump. Hay que esperar a ver cuál va a ser también el papel de las autoridades. Hay que recordar que en este caso, pues quien está a cargo de la seguridad del Capitolio son pues los demócratas y también de la ciudad, entonces hay que esperar. Sin duda. Ricardo, pues muchas gracias. Estamos, por supuesto, pendientes también del resultado, ¿no?, para tener justo esto, cómo va a impactar cada una de las zonas del mundo, porque lo que pasa aquí no solo impacta en Estados Unidos, ¿no?, impacta en los países de todas estas personas que están acá preparándose, Enrique. Estaba viendo ahorita los números de cuántos votos van contados, ¿no? Van cerca de 80 millones, Donald Trump trae como 4 millones de voto popular arriba, pero lo que nos dice es, pues falta más de la mitad del conteo de votos, ¿no? 80 millones, esperan 166, 170 millones de votos, que fue un poco lo que votaron hace 4 años en la elección presidencial Joe Biden, Donald Trump. Entonces falta mucho, y algo que me recordaba Ricardo cuando decía, bueno, estas diferencias de cómo los europeos, los latinos, y la verdad es que veíamos hoy las encuestas de salida que se hacían en cada uno de los estados y todavía más allá en cada uno de los condados, y vas viendo la diferencia de lo que le interesa a cada quien, ¿no? O sea, hay un condado, a lo mejor en un estado como Pensilvania, que su tema principal es el costo de la gasolina, ¿no? Es un tema de inflación. Y te vas al condado de al lado, que a lo mejor es una ciudad mucho más urbana, y a lo mejor lo que más les importa es el tema del aborto, ¿no? Las diferencias. Y por eso el despliegue de una campaña y los recursos de una campaña y las diferentes personalidades y cómo eliges a un vicepresidente de ciertos lados con cierto perfil
al final del día absolutamente todo cuenta, ¿no? Estamos viendo las diferencias, Virginia, 0.1% es la diferencia entre un candidato y otro, ¿no? Bien, pues estaremos atentos a cómo vaya avanzando la noche, de noto más cauto de lo que escuchábamos a Puch hace unos momentos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en unos momentos más a esta transmisión especial desde Washington, D.C. Bien, regresamos completamente en vivo en Washington, D.C. Voy contigo, Pau, porque tenemos información, por lo pronto comunicación con la campaña republicana. Pau, adelante. Así es, ahora vamos directamente con Juan Iván Peña, Alex, quien es vocero del Partido Republicano. Bienvenido, Juan Iván. Y pues obviamente empezar por platicarte cómo estás viendo las tendencias. ¿Tú crees, al igual que Carlos Puch, que platicaba con nosotros hace unos momentos, que ya podrían estar de fiesta los republicanos o todavía hay que esperar al cinturón azul? Mira, ciertamente los indicadores son buenos, tanto en el voto electoral dentro del colegio como en la tendencia general, que típicamente no estaría tan favorable si no es que hubiera una subrepresentación en las encuestas por parte de Trump. Nosotros creemos que vamos a ganar sin duda Pensilvania y que esto será lo que dará la ventaja plena a nuestro candidato para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Es muy importante el asunto de la representación que tienen aquellos que están decidiendo responder a las encuestas, que en su mayoría son demócratas, y es por ello que nos mencionas que normalmente están subrepresentados en el caso de los republicanos. Ahora, respecto al tema de las mujeres, ¿cómo ves esta tendencia? Porque finalmente Kamala Harris hoy está jugando también una carta de género, ¿cierto? Pues mira, nosotros no tenemos certeza de esto. Ciertamente, dentro del Partido Demócrata ha habido una participación amplia de mujeres de las minorías, pero habría que ratificar que muchas veces mujer no vota por mujer. Es un tema que está consolidado en muchos estudios de opinión, entonces también es un énfasis regional. Yo creo que lo que se está viendo, y creo que es lo que no se le está dando el adecuado peso, es que hay un hartazgo de la sociedad norteamericana respecto a la pésima administración Biden-Harris y a esto, a la economía, a las cuestiones de la realidad y no a las agendas estrictas de tono y color que los demócratas impulsan. Es a lo que está respondiendo el pueblo norteamericano. A mí me parece que se están debatiendo dos modelos de gobierno y no dos modelos ideológicos, aunque el énfasis de los medios en México y el énfasis del propio Partido Demócrata quieran llevar la batalla hacia donde no ha estado entre los norteamericanos ni entre los mexicanos, y me refiero a grupos muy amplios de mexicanos en Nevada, Arizona y por supuesto Texas, que apoyan decididamente la carta republicana y que no encuentran en su país, en los medios mexicanos y en las instituciones mexicanas, respaldo a esta tendencia republicana que ha crecido de manera muy notable y que le va a dar la victoria a Donald Trump. Yo creo que sería muy claro decir que el voto mexicano, no el voto latino, separando los 21 millones de votos de mexicanos y sus descendientes en estas dos entidades, Arizona y Nevada, son fundamentales para el triunfo de Trump. Juan Iván, ¿qué estados les han sorprendido? Vemos cómo se empiezan a pintar algunos estados clave. Ahí está Georgia, está Carolina del Norte, Pensilvania, que se antojaba en un inicio, ¿no? Sabemos que va avanzando la votación poco a poco, el conteo de votos, pero se antojaba que se fuera pintando de azul. En estos momentos está más hacia lo rojo. De estos estados clave, de los 7 swing states, como se le llaman, ¿qué les ha llamado la atención o si todo lo tenían ya en la bolsa? No, yo creo que había una seria inquietud sobre Pensilvania, naturalmente, donde se está debatiendo la batalla por el muro azul y por la propia tendencia en Filadelfia, fundamentalmente porque tenemos mucha confianza en las zonas rurales. Hay que destacar con énfasis superlativo que muchos de los grupos religiosos de la Pensilvania rural son republicanos. Entonces era una batalla por Filadelfia. Y ahí el despliegue territorial demócrata rebasa por mucho las capacidades operativas de los republicanos. Entonces estamos viendo una tendencia de reacción. Estamos viendo cómo se vota contra Biden-Harris en Filadelfia, más que, digamos, en favor del proyecto ideológico amplio que Trump pudiera representar. Y esto es importante porque lo vivimos todos. El desgaste de una administración siempre trae el voto contrario, y esto es lo que está pasando en los grandes centros urbanos que están permitiendo un equilibrio importante. Esto es, si los demócratas empatan Filadelfia, pierden Pensilvania. Entonces la batalla la estamos dando ahí, la están dando ellos también, y bueno, habremos de estar esperando el resultado. Pero para el trumpismo, para el Partido Republicano, lo que está sucediendo es muy claro.
porque habla del fin de una época de imposición ideológica para llegar al realismo político, que es lo que urge en Estados Unidos. Yo creo que esta aventura encabezada por Kamala Harris, acompañada por círculos minoritarios poco claros, se ha separado de las minorías tradicionales. Y eso ha permitido que estas minorías encuentren en Donald Trump el liderazgo económico que necesitan. Pues Juan Iván, vamos a quedar pendientes de todo lo que esto puede representar a nivel mundial, porque así como hablamos de Estados Unidos y lo que dentro ocurre, también sabemos que después vienen las consecuencias al exterior, tanto en economía como en política. Así que estaremos listos para platicar contigo al respecto. Gracias, Juan Iván. La paz mundial y un mejor TLC es lo que espera con el triunfo de Trump. Gracias. Gracias. Acá en Washington nos acompaña Heidi Smith. Heidi, bienvenida, vocera del Partido Demócrata. ¿Cómo ven en el partido el desarrollo de esta jornada electoral? Bienvenida. Muchas gracias. Estamos muy emocionadas porque está pintando una noche larga con mucha información que nos falta saber todavía. Entonces estamos muy emocionados que sale una super jornada hoy en la noche. Sí, de los estados clave, los estados más importantes, ¿qué ven, qué destaca de estos, no solamente del día de la elección, ¿no? Porque iremos viendo los resultados, por supuesto, pero de estos meses, de estas semanas de campaña, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué temas creen que hayan atraído al elector que fue a votar, en este caso, por Kamala Harris? No estamos encestados, aunque el mapa en este momento se ve mucho rojo. Sí. Lo que pasa es que los demócratas en general son las zonas más urbanas, donde viven más gente, por lo cual puede ser que haya más votación por los demócratas. Pero hay algunas zonas que están bastante divididas. Podemos hablar de condados y localidades más específicas. Por ejemplo, Miami-Dade, Debbie White Schultz está por ganar Miami-Dade, okay. Pero tenemos Díaz-Balart, que gana también por los republicanos. Entonces tenemos una división bastante clave. Nos da mucho gusto saber de la representación del gobernador de Carolina del Norte, que fue el candidato que quería Trump, que pinta que no va a ganar. Entonces, eso es bueno porque no solamente si no gana el gobernador, puede ser que también up ballot ganaría también todo el estado. Ese es el caso de Josh Stein, ¿no? Que de acuerdo con la proyección, ¿no? Estaría llevándose el 55% de los votos. Sin embargo, en términos de la elección presidencial, todavía está pintado de rosa, ¿no? Todavía no tiende hacia lo azul, como ya se llevó el gobernador la elección. Exacto. Y también podemos hablar específicamente de Wisconsin, okay. Que tenemos Waukesha County y tenemos al county de Milwaukee, sí. Donde están recontando los conteos. Entonces, hoy en la noche no vamos a saber nada hasta 5 de la mañana, 6 de la mañana. Que porque están muy parejos. 48 y 48.8. O sea, sí, realmente tiene que recontar todos los votos. Entonces, los 30,000 votos que tiene que empezar de cero. Entonces, ese pasó hace 1 hora o 2 horas. Entonces, va a tener otro más tiempo para contar. Entonces, otro estado también de un error de votaciones es Georgia, que también tenemos una situación de que no sabemos a saber qué va a ser los resultados. Y Minnesota yo creo que está pintando bastante bien para el senadora Klobuchar, y ahí es mi estado nativo, entonces sí. Tim Walz está pintando todo el estado y todo el Midwest bastante bien. Erie County en Pennsylvania es otro lugar donde está bastante tirada, pero es una que debemos estar fijando hacia más en la noche. Sí, Enrique, lo que comenta Heidi, importantísimo, ¿no? Estos lugares donde vive mucha gente y que tarda en contarse, por supuesto, y que podría beneficiar al Partido Demócrata. Y en donde todavía estamos viendo largas filas de gente que quiere ir a votar, lo estamos viendo en Arizona, en Nevada, y aunque ya esté a punto de cerrar la casilla, digamos, pues la gente que está haciendo la fila tiene que votar, y esos pues son zonas urbanas muy grandes. Heidi, se ha hablado mucho de del blue, ¿cómo le llaman? El Blue Wall, ¿no? El Kamala Harris ganando Wisconsin, ganando Michigan y ganando Pensilvania. Ese es como el pathway, el camino a seguir. ¿Así lo están viendo o ven también Nevada? Pennsylvania es la clave de todo para cualquiera de los dos candidatos. Pero lo interesante es Pennsylvania lleva la campaña de Kamala Harris bastante trabajando. Tiene 1,000
tocadores de las puertas, tocando a quien sea, cuando sea. Y hay un grupo latino bastante fuerte en Allen County, and Allentown, and en Yorktown, que entiendo que también puede ser una oportunidad para los demócratas. Me gustaría un poco también preguntarte sobre el voto de las mujeres, porque ha sido algo que para la demócrata ha sido muy importante, que han estado no solo en Pensilvania, sino en todos lados buscando eso. Hay 10 estados que tienen la parte del aborto también en las votaciones, y me gustaría ver cómo lo están viendo ahora. Sé que estaba muy parejo, o sea, había un también voto femenino que estaba partido a la mitad. Bueno, acabo de escuchar una de las encuestas que el primer tema es la economía, el segundo sería el derecho del aborto, y lo que lleva mucha gente, y la tercera, migración. Y ahí viene ahí de vueltas, ¿no? Pero el tema de que, por ejemplo, Arizona, que tenía una ley que querían sacar de 1800 y tantos para regresar, eso jala más personas hacia la votación para Kamala Harris. Entonces, aunque ese acto no está en el boleto, lleva a traer más personas. Entonces, es un voto importante, no solamente para las mujeres, pero también para los hombres que quieren las mujeres en su vida. Entonces, yo creo que es una fuerte oportunidad, pero no todo el mundo está de acuerdo. Pero en general, los estados que sí el aborto no está legal, son los estados que ya pintaron en rojo. Bien, Heidi, pues la noche todavía es larga, ¿no? Falta, por supuesto, mucho. Bien nos lo ha dicho Enrique, es muy temprano. Vemos un avance rojo, tú también lo destacas en el mapa. Sin embargo, estás confiada, ¿no? En que todavía puede revertirse esto conforme conozcamos los resultados del resto. Ojalá seguimos contando y viendo cómo vamos en la campaña. Sí, hasta el momento 112 Kamala Harris, 204 votos del colegio electoral Donald Trump. Es la última actualización que tiene este mapa de Associated Press, en el cual nos estamos basando en la multiplataforma de Milenio y Grupo Multimedios. Ahí está, y hemos contrastado también con los de las televisoras. Bien, ahí está el mapa, 112 votos del colegio electoral. Repito, Kamala Harris, 204 de Donald Trump. Sabemos, hay que recordar, 270 es el número mágico. En estos momentos, pues Donald Trump está más cerca, pero aún falta conocer el resto de estados, que hay votaciones aún allá en el oeste del país, y tardará en otros, como bien nos señalaba Heidi, recuentos y demás, que podría alargarse esto hasta días. 210 Donald Trump, porque le acaban de cantar el estado de Iowa también. Ahí está la actualización, 210 votos del colegio electoral Donald Trump, 112 Kamala Harris. Heidi, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Vamos con Paola Barquet, porque ya está allá Eunice Rendón. Qué gusto saludarte, Eunice, también. Contigo hemos seguido todo el tema migratorio en este proceso y anteriores. Las dejo para que conversen al respecto. Volvemos. Importantísimo, Eunice, que ya te tenemos aquí con nosotros para que nos cuentes un poco todo lo que ocurre alrededor de específicamente las elecciones, pero en torno a la migración, porque la realidad es que de ambos lados estamos escuchando a candidatos, a una candidata, a un candidato que pretenden tener una línea dura en la frontera, porque ya se está hablando como de una población que, aunque está hecha de migración, ya llevan muchos años allá y ahora les preocupa que los nuevos puedan quitarles sus trabajos. ¿Cómo ha funcionado la nueva línea de ambos en la retórica migrante? Bueno, me parece que el tema migratorio ha estado al centro de la campaña e incluso en las encuestas es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses. Creo que los medios y el Partido Republicano han logrado colocar esta preocupación no precisamente en un sentido positivo. Entonces, ese es un tema importante. Los republicanos lo han utilizado. Donald Trump fue el primero en hacer este escándalo con el tema migratorio, pero también le ha seguido el juego el gobernador de Texas, el de Florida. Entonces ha estado permanentemente el tema con escándalos como invasiones. Donald Trump sigue utilizando mucho esta palabra de invasión. Entonces eso ha hecho que el tema migratorio juegue un papel importante en la campaña y en la elección. Y aquí veo dos vertientes. O sea, tanto Kamala como Trump están proponiendo medidas restrictivas, difíciles, con un lenguaje mucho más decente el de Kamala que el de Trump, definitivamente. Porque Trump incluso viene remasterizado, está más grosero
creo que nunca, y bueno, habla de las deportaciones masivas, habla de deportar a aquellos que son hijos de migrantes, más bien de quitarles la nacionalidad, en fin, exagerando como siempre, de manera muy agresiva. Pero Kamala también hay que observar que una de sus promesas es retomar la ley bipartidista, esta ley que es muy restrictiva en materia del refugio en Estados Unidos, muy contrario a lo que en la campaña de 2020 movieron, que justo criticaron mucho a Trump por una mala política del refugio, del asilo en Estados Unidos, y ellos están proponiendo ahora restringir los refugios de asilos allá por un lado, aumentar la patrulla fronteriza y aumentar los jueces para deportar de manera más expedita. Ahora, cuando pensamos en la distribución de la población estadounidense hoy en día, que es más o menos un 60% estadounidense, pero luego pensamos en un casi 20% hispano y ya una población menor negra de 12% aproximadamente, ¿qué relación están jugando ellos con la migración? Hoy en día siguen siendo familiares, porque al parecer cuando ataca a aquellos que no tienen papeles, todavía los latinos, los negros pueden sentirse, sobre todo afroamericanos, pueden sentirse todavía aludidos, ¿no? Claro que sí. A ver, el voto latino creo que es algo muy importante de estudiar con cuidado. No es un bloque único, no es un monolito que vota para un lado o para otro. Creo que va a ser muy interesante el análisis postelectoral justo del voto latino, especialmente en estas elecciones, porque hoy hay 4 millones más de latinos elegibles para votar que en 2020. Es una población muy joven, entonces muchos de estos son jóvenes. Hay que ver cómo dirigen su voto. Creo que hay una población latina, por ejemplo, en Florida, que es uno de los estados que ya ganó Trump, ¿no? O que ya se pintó de rojo. Pues ahí los latinos votan sobre todo por el Partido Republicano, en California por los demócratas. Entonces cambia según el contexto y condiciones de estos hispanos. Lo que es cierto es que ha aumentado el voto latino por los republicanos en las últimas dos contiendas y ha disminuido también un poco hacia los demócratas. Hay creo que algo que difícilmente entendemos como mexicanos, que aunque estamos del otro lado del charco y muy cerquita, de pronto vemos como algo difícil, y es cómo estas minorías que han sido tan atacadas en la retórica trumpista siguen pensando, pues igual y voto por Trump. Y me pareciera que puede ser que uno de los elementos es estos 3 temas más importantes que se ve para el electorado estadounidense, ¿no? La economía, la salud y por supuesto la migración. Pero la economía está hasta arriba y pareciera como si Donald Trump tuviera todas las respuestas, aunque no siempre las aclara. ¿Crees que esa podría ser su carta frente a esas minorías que hoy no entendemos muy bien cómo se las gana? Me parece que el tema económico es, de hecho, en las encuestas que han salido, la economía es la principal preocupación de los latinos, de los hispanos. Entonces, efectivamente, creo que eso es lo que está llevando a los que votan por el Partido Republicano a hacerlo. También Kamala Harris jala de alguna forma el desgaste del gobierno de Biden al haber sido parte del mismo, y aunque en términos reales, pues no es realmente como lo pinta Trump. Sin embargo, él ha hecho un buen escándalo al respecto, ha criticado mucho la economía y la migración en el gobierno de Biden, y eso ha movido un poquito las cosas. Algo importante es que ambos han hecho un guiño a los migrantes que ya están allá. Estos que ya tienen redes de apoyo, estos que ya llevan más tiempo en Estados Unidos. Me impresionó cuando Donald Trump dijo, pues démosles green card a los que ya estudiaron en universidades estadounidenses. Impresionante, así que vamos a ir viendo cómo se van mezclando esas retóricas que sí quieren ganar minorías, pero luego también las usan para pegar en el discurso, para ganar las mayorías, así que es interesante. Y en estos swing states creo que va a ser importante, porque ahí hay, por ejemplo, en estos que faltan todavía definirse, hay buena, por ejemplo, Arizona, hay 855,000 posibles votantes, y eso puede ser definir al menos de manera importante en esto último que falta. Pues va a haber muchísimo que platicar y desmenuzar ya para el día de mañana. Gracias, Eunice. Muchas gracias siempre. Y vamos de regreso para allá con ustedes, Alex, Regina. Gracias, Pau. Así es, porque hay actualización. Se acumulan más votos del colegio electoral para Kamala Harris. Ya está en 113, Regina. Ya está en 113, pero vamos con Diego Marroquín, que nos acompaña hoy, catedrático de Woodrow Wilson Center, también experto en TMEC y en esta parte de esta relación trilateral, pero que hoy nos estamos enfocando en la parte bilateral. Y quería yo empezar con, cuéntanos un poco cómo ves este mapa y cuáles son las implicaciones entonces para esta revisión que tenemos del TMEC en 2026, con un mapa que se está viendo, como decía Alejandro, 113 para Kamala Harris y 210 para Donald Trump, muy temprano, pero ¿cuáles serían las implicaciones entonces en términos de comercio? Correcto, yo creo que deberíamos empezar
aunque el mapa parece que está muy rojo por el momento, como dices, es muy temprano todavía. De estos 7 estados bisagra con 93 votos electorales clave, no se han definido todavía. Una cosa importante de este mapa, si pensamos en términos comerciales y de economía, es que hay 2 temas que le importan al electorado de Estados Unidos. El primero es la frontera y el segundo es la economía de Estados Unidos. Si lo enfocamos en el tema económico, hay un consenso, de los pocos consensos que hay entre los demócratas y los republicanos, es la necesidad de impulsar la producción doméstica, las manufacturas y en este caso el empleo de estas industrias. Y México es directamente impactado por estas políticas. Lo escuchamos tanto con Kamala Harris como con Donald Trump hablar sobre la revisión del tratado comercial, no solamente como una revisión, sino como una renegociación en donde México tendría que hacer ciertas concesiones. Dependiendo de cómo le vaya, de cuál sea el resultado electoral esta noche, pues podríamos estar frente a políticas comerciales radicalmente diferentes. Se habló, por ejemplo, hace un par de días sobre una política de aranceles exclusivamente para México si México no cumple o no restringe el acceso a la frontera, por ejemplo. Pues eso tendría un impacto muy fuerte en la economía mexicana. En las últimas 2 horas, por ejemplo, el peso subió contra el dólar, perdió 60 centavos. Y podríamos esperar más de estos efectos en las siguientes horas. 60 centavos, entonces perdió nuestra moneda frente al dólar, ¿no? Con esta incertidumbre, bien hablaban de esta amenaza, ¿no? Del 25% a mínimo, los productos. 25%. Mínimo, y que lo iría subiendo, ¿no? Una amenaza que, por cierto, hizo en el 2019, hubo ahí una negociación, se aceptó ser una especie de tercer país seguro con el Remain in Mexico. Siempre con un tema a cambio, ¿no? O sea, siempre el tema migratorio o el tema de seguridad a cambio del económico, sí. ¿No? Y cuando hablamos de estos tipo de aranceles 20, 25, es más, arriba del 5%, pues la verdad es que la institucionalidad que tenemos hoy en día, que es el USMCA o el TEMEC para nosotros en México, pues se va a la basura. O sea, estas reglas del juego que tienes entre 3 países en donde acordaste ciertos aranceles, ciertos temas, pues cuando un presidente dice voy a imponer de manera unilateral 20-25%, si no me pones guardia en la frontera sur de México, pues esa institucionalidad se va a la basura, que yo creo que ese es el gran riesgo y el gran miedo con Donald Trump, ¿no? Sí, ayer Diego me decía el ex embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, que con los dos no se ve que nos fuera a ir bien, porque también Kamala Harris fue una de las senadoras que votó en contra del TEMEC, que ella tiene señalamientos, ¿no? Precisiones que hacer en el tema laboral, medio ambiente. No sé si ves otros y que en caso de que ganara Kamala Harris, ¿cuáles podrían ser esos temas clave, ¿no? Que podrían dificultar nuestra relación comercial con Estados Unidos? Hay 2 puntos clave en la relación bilateral en donde hay un consenso tanto con demócratas y republicanos. El primero es el factor de China, el posible uso de China usando México como una plataforma para entrar al mercado de Estados Unidos, y el segundo es el tema también comercial y la revisión del tema. Creo que en un país tan polarizado hay un consenso a favor del proteccionismo y el principal afectado es México. Tanto Trump como Kamala Harris han dicho que este tratado ha beneficiado a México quizás de sobremanera o más que a los trabajadores de Estados Unidos, y va a tener que haber un rebalance de concesiones. El riesgo de México, dado que las manufacturas, el comercio son el motor de la economía de México, más del 70% del Producto Interno Bruto de México depende de los lazos comerciales y de inversión que tiene con Estados Unidos y con Canadá. Si este tratado, si estas reglas de juego están en entredicho, dado de que una de las partes no quiere cumplir con lo acordado, o que otra, por ejemplo, lo que hemos visto en México con las reformas constitucionales, pues México podría generar una serie de irritantes comerciales que se arrastrarían hasta la revisión del 2026, en donde México pues tendría cada vez menos influencia en las conversaciones, y eso es el verdadero riesgo. Si llega Donald Trump, la revisión empezaría el 20 de enero, ¿sí o no? Mañana, o sea, sí. Lo que pasa es que ya está en revisión, o sea, Donald Trump ya puso en revisión esto, y yo creo que hay 2 temas o 3 temas que México no hemos sido
realmente capaces de poner el dedo en la llaga en los Estados Unidos. Uno es la real integración de la producción entre México, Estados Unidos y Canadá. Un tema en la negociación, en la renegociación del USMCA, siempre decíamos, de cada dólar que sale de exportación de México hacia Estados Unidos y Canadá, ya lleva embebido productos de Estados Unidos hasta por un 40%. Y eso no lo hemos sido capaces de insistir en eso. En comparación con China es un centavo. Y el tema de la creación de empleo en Estados Unidos, gracias al comercio en Norteamérica. Se estima, al menos los últimos datos, que a lo mejor se hicieron hace 6 años, Diego sabrá, 9 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio directo. Y son empleos que están en Texas, son empleos que están en Michigan, son empleos en ese mapa rojo que hoy vemos, son empleos que están ahí. ¿Cómo podemos, México, cómo puede hacer este caso de negocio con Estados Unidos de decirle, somos socios, construimos cosas juntos, ¿no? No somos China. Y eso me parece que no hemos sido en la narrativa, y cuando vemos un tema electoral es principalmente narrativa, es contar historias, no hemos sido tan capaces de hacerlo, lo tendremos que hacer, lo tendremos que hacer. Por supuesto. Regina, en las entrevistas que nos has presentado a lo largo de estas semanas, de estos meses, y la que hiciste hoy, pues ahí está también la clave, ¿no? Se está desperdiciando un poco el nearshoring, pero además a Estados Unidos parece no interesarle mucho que México pueda ser esta potencia de conexión del comercio. No, justo en esta entrevista lo que me decía Susan Cain es que hay más bien un enfoque en el reshoring, no en nearshoring, y esa es parte de lo que decía ahora Enrique también. No hemos podido vender ese caso y eso nos lleva a que nos enfrentemos a que no vamos a, digamos, entrar en esta cadena de suministro en la que podríamos hacer porque nos están viendo como un trampolín para China en vez de ser algo de integración en el que les podemos ayudar a mejorar estos millones de dólares por segundo que estamos comerciando en general, ¿no? ¿Coincides, Diego? Sí. Y tocar el punto de Enrique. A México se le percibe poco en Washington. No es que sea intrascendente, sino solamente no está en la mesa del debate todos los días. El efecto de la economía en Estados Unidos, mexicana en Estados Unidos, el embajador Juan José Gómez Camacho lo describe como intramuscular. Es una cosa que empuja la economía de Estados Unidos. Estados Unidos ocupa la mano de obra mexicana, ocupa los insumos mexicanos para producir, para competir con otros bloques comerciales, pero no es algo que se ve reflejado en la vida diaria de los votantes de Pensilvania, en los votantes de Michigan, a pesar de que estos estados tienen una alta interdependencia con el comercio y la inversión con México. Bien, Diego, muchísimas gracias por estar por acá, por darte una vuelta. Bien, pues así parte de los temas, ¿no? Ya hablábamos del tema económico, ¿no? El tema comercial, el tema de los derechos reproductivos, ¿no? Que han estado durante la campaña, y el de la inflación también que ha impactado en las familias. Veíamos que el pico inflacionario llegó durante la administración Biden, aunque ya ha ido para abajo, pero queda ahí, ¿no? Queda ahí. Pues queda el recuerdo del americano, el votante, que en el 2022 9.2 fue la inflación, y deja tú que queda el dato inflacionario, es el costo de la gasolina, es el costo de la leche, es el costo cuando vas al supermercado y antes te costaba todo un súper para una familia de 4 o 5 personas $200, yo te cuesta 400, ¿no? Ese es el impacto evidentemente en la gente, el tema de la vivienda, ¿no? El no poder hoy en día adquirir una vivienda en una cultura americana en donde es súper importante tener la capacidad de poder ser dueño de tu casa. La riqueza por eso. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con las imágenes. ¿Cómo están los dos eventos donde se espera que tengan presencia los dos candidatos? Kamala Harris aquí en Washington, en la Howard University, y Donald Trump en Florida, ahí en el centro de convenciones. Con estas imágenes nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en esta transmisión especial a través de las multiplataformas de multimedios. Nos enlazamos ahora con Canal 6. Durante la siguiente hora le estaremos reportando los avances, las actualizaciones de los resultados en esta elección presidencial en Estados Unidos entre Kamala Harris y
Donald Trump. Me acompaña aquí Regina Reyes Heroles y allá en la Ciudad de México, Paola Barquet. Regina, gracias. No, gracias a ti. Ahora estamos viendo, tenemos ya 179 votos para Kamala Harris y 214 para Donald Trump. Se están acercando a esta parte de los 200 votos que necesitan. Y Paola, gracias por acompañarnos. Y por estar aquí con nosotros. Aquí estamos. Y bueno, pues interesantísimo lo que vamos viendo, cómo vamos llevando los conteos y justamente lo que decías ahora, para algunos podría sonar impresionante, pero si revisamos los temas que desde el principio, tanto ustedes como yo, íbamos entendiendo que eran muy importantes para el electorado estadounidense, que se trataba de la economía, de la migración, de la salud, y de pronto nos damos cuenta que venimos de pues el gobierno de Biden, en donde a la economía no le fue tan bien. Algunos pueden decir que fue por el COVID, diferentes razones, o el tema también de la migración, que fue la tarea que tenía como encomienda Kamala Harris y que muchos le critican que no quedó del lleno resuelta. Pues ahí son los dos temas que le siguen doliendo al parecer a la población estadounidense y que hoy todavía se nota una ligera tendencia, pero a favor de Trump, quizás con estas explicaciones que vamos a intentar todavía comprender a lo largo de los días y de las semanas, porque seguramente varias minorías estarán también tendiendo a un lado o al otro por lo que vamos viendo del color que se vaya pintando este mapa. Por supuesto, Pau, importante esta elección allá en México, donde tú te encuentras. Vemos, ya lo comentábamos hace unos momentos con Diego, 60%, ¿no? En la depreciación. 20.73 actualmente es el precio del dólar, 20 pesos con 73 centavos. Y vemos un repunte en las últimas horas. Ahí está el repunte en las últimas horas desde que empezamos a conocer los resultados. Ahí está 20.73 el último dato. Sabemos que el mercado cambiario cierra a determinada hora en nuestro país, pero sigue el mercado internacional y por eso va avanzando. Estaremos, por supuesto, comentando contigo más adelante. Pau, Regina, dato importante, ¿no? Dato importante. Pero también hay que recordar que siempre el día de una elección, una de las primeras cosas que se mueven es el tipo de cambio, ¿no? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, de que hay una volatilidad y una inercia de incertidumbre por cualquier proceso electoral. Lo vimos en México también. Entonces, digamos que esto podemos todavía percibirlo como algo que puede ser con parte calma, del día. Exactamente. La primera vez que ganó Donald Trump subió hasta 23 pesos, si no mal recuerdo. 19, ¿no? Y 17, digo. Ahora, pero sí se decía que esto ya estaba un poco descontado, que los mercados ya estaban descontando, y hoy podemos ver pues que nunca está del todo descontado, ¿no? Siempre puede haber un poco más. Sí, Enrique, ¿cuánto se invierte en las campañas? A diferencia de lo que vemos en México, que el dinero se controla bastante, no sé cuáles sean las reglas por acá, pero lo que sí estuvimos reportando es la cantidad de dinero que reunieron ambas campañas, que se lo gastaron en los mítines, que pagaron anuncios, que estuvieron, digamos, invirtiendo cada uno de estos dólares que consiguieron para luego trasladarlos, o eso es lo que ellos buscaban, trasladarlos a votos. Estás hablando de billones de dólares, Alejandro, estás hablando de miles de millones de dólares en el caso mexicano, porque estás hablando de elecciones para senadores. Sí. Hay elecciones de senadores que llegaron a superar los 300 millones de dólares. Hay elecciones de gobernadores que están superando 250 millones de dólares, y obviamente las elecciones de los candidatos a la presidencia pues están superando más de billones de dólares. Algo bien importante para la audiencia pues mexicana, evidentemente acá el sector privado puede hacer donaciones a las campañas a través de unos instrumentos a los que les llaman PACs, ¿no? Por ahí todos han escuchado el CPAC o bueno, hay de todos, ahí se construyen estos instrumentos, digamos, transparentes, pero no por ser transparente quiere decir que hay un límite, ¿no? Estamos viendo a un Elon Musk invirtiendo millones y millones y millones de dólares diarios. Casi todas las empresarios están haciendo inversiones, digamos, donaciones, al final del día pues son inversiones a ciertas. Pero también es muy interesante que sean personalizadas, ¿no? Tienen un nombre y un apellido, sabemos de dónde vienen y de quién son, y luego salen y las justifican. Elon Musk ha justificado todo esto. O sea, es transparente, Regina, pero a la vez es
vaya, a mí a veces me parece que es demasiado, ¿no? Es un poco como, también lo comparo con el cabildeo, el famoso lobby, pues es transparente, tú puedes entrar a una página y puedes ver cuánto donó una empresa como Amazon, cuánto donó o cuánto usó de sus recursos para un cabildeo en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, pero son cifras muy grandes. Sí, vamos a actualizar el mapa. Hay novedades, por supuesto. Ahí tenemos el dato. Primero me gustaría abordar el tema del voto popular, que se ha hablado, digamos, ese no da el triunfo. En su momento, hace 8 años, ganó Hillary Clinton. Sin embargo, Trump se llevó los votos necesarios del colegio electoral para convertirse en el presidente de este país del 2016 al 2020. Pero de acuerdo con Associated Press, Trump lleva ventaja también en el voto popular con el 52.6% de los votos, y Harris tendría el 46.2%, es la estimación, la proyección que está haciendo Associated Press, que también ya ha sumado más estados a la campaña de Harris, y unos cuantos votos del colegio electoral también ya los tiene Trump. Sí, de hecho, ahora tenemos 179 en el lado de Kamala Harris y en el lado de Donald Trump 214. Estamos empezando a ver ya a la costa donde está California, digamos, empezarse a pintar, porque cerraron ya las votaciones allá. Estamos llegando a eso. California ya está en azul, ¿no? Entonces eso ayudó. California, los 60 votos electorales ya se le otorga y es lo que suma los 179. El estado de Washington también ya se le suma. Sí. Vamos a enlazarnos con Paola y también con Héctor Diego Medina, colaborador, experto en estos temas. También te tocó, Héctor Diego, estar al tanto de la elección, de la cobertura electoral. Héctor Diego, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Alejandro, Regina, qué gusto saludarlos en esta noche importantísima. Paola, también un gusto saludarte allá en México. Bueno, pues parece que la tendencia favorece a Trump, como veíamos claramente en el mapa que estaban mostrando actualmente. Y por lo visto, entonces, la economía y la migración son los temas que prevalecieron. Se hacía esta pregunta ante las encuestas tan apretadas que veíamos durante, pues, prácticamente todos estos meses, en donde decía, bueno, ¿qué es más importante para los votantes? Y aparentemente, como lo dijo Bill Clinton alguna vez, pues it's the economy, stupid, como decía él, ¿no? Es la economía, y aparentemente ese fue el argumento principal de muchos de los votantes, a juzgar por lo que vimos en las encuestas de salida principalmente. Pero bueno, hay mucho que analizar todavía no es 100% seguro que gane Donald Trump, pero la tendencia es hacia allá. Desde luego, Kamala Harris tendría que ganar el famoso muro azul, y por lo visto, bueno, pues no la va a tener nada fácil. Por lo tanto, es por eso que se está pues prácticamente ya decantando este asunto hacia un triunfo de Donald Trump, que mucha gente se va a preguntar por qué un expresidente con tantos problemas personales, legales, en fin, ¿cuáles son los argumentos tan fuertes económicos, migratorios, el movimiento anti-woke, etcétera, que hicieron que Donald Trump, si esto se concreta, si esto termina así, que harían que Donald Trump vuelva a la presidencia por 4 años más en la Casa Blanca, Alejandro? Héctor Diego, a mí me gustaría precisamente volver a poner eso sobre la mesa, porque creo que no es un tema menor hablar de 4 procesos judiciales por primera vez, además de un expresidente, ya llamarlo culpable por el caso de Stormy Daniels. ¿Cómo puede esto caber o tener cabida más bien entre las filas conservadoras, en donde se supone que justamente lo que defienden son los valores que, como su propio nombre lo dice, son los conservadores? ¿De pronto fue quizás su rol en The Apprentice, o qué fue lo que hizo que este nombre cobrara tanta fuerza? Porque en una primera intención de participar en las elecciones hace ya varios años, ni siquiera tenía posibilidad de ganar. Luego gana una vez, y ahora, después de haber visto su desempeño, vuelve a tener el apoyo. Es un punto muy interesante, Paula, porque si te fijas y si recordamos el Partido Republicano, el cambio que ha tenido desde Bill Clinton, por ejemplo, con todo el problema de Mónica Lewinsky, y la forma en la que los republicanos, desde el punto de vista conservador, tradicionalista, etcétera, criticaron muchísimo al presidente Clinton por la personalidad, por el tema moral, ¿no? Que es algo que ya los republicanos, al menos el Partido Republicano trumpista, ya no toma tanto en cuenta. Ahora se volvieron más pragmáticos, ¿no? Ahora, si entrevistaban a trumpistas o a gente que iba a votar por Trump,
ellos decían, bueno, sí, hizo mal en ciertas cosas, pero ya eso no importa, lo importante es que durante su mandato a mí me iba mejor. Simplemente había menos inflación, por lo tanto mi negocio estaba funcionando mejor que en los tiempos de Joe Biden, ¿no? O ahora veo más inseguridad, o ahora veo que el tema de la migración me preocupa porque se están llevando los trabajos. Toda esta narrativa, entonces ya no importa tanto la personalidad, eso es lo de menos. O sea, hay un cambio ahí interesante que tiene que ver con narrativas y tiene que ver con redes sociales también, con un esfuerzo muy grande. Aparentemente los Elon Musk y los Joe Rogan siendo un influencer importantísimo en Estados Unidos, pues funcionaron más, habrá que ver el análisis, ¿no? Después, pero son más fuertes o más pesados en este tema, en estos temas políticos específicos que una Taylor Swift, Beyoncé, Ricky Martin, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, habrá que ver el análisis, si es que Donald Trump termina siendo el ganador, habrá que ver. Y aunque no ganara Donald Trump, incluso perdiendo, lo haría por muy poco. Entonces, aún así, la cantidad de millones y millones de votos de Donald Trump harían que ese análisis siguiera teniendo sentido. De nuevo, más allá del presupuesto, que fue muchísimo mayor para los demócratas que lo que haya conseguido los republicanos, finalmente se vuelve a notar esta plataforma gigante que representaron las redes sociales, en específico X, de la mano de Elon Musk, quien ha sido pues no solamente el aplaudidor o el porrista principal, sino realmente ha incluido ofertas de dinero para quien vote por Donald Trump, ¿no? Sí, exactamente. Una que, por cierto, un juez a la última hora pues ayudó a que continuara, ¿no? En el estado de Pensilvania. Pero sí, efectivamente, vamos a ver qué tanto influyó eso a la hora del análisis final para los votantes de Trump. Pero sin duda el tema económico y migratorio, que se decía mucho que eran los temas principales en las encuestas, pues sí, van a ser al final lo que hizo que estos millones y millones de personas, uno, siguieran apoyando a Trump, y otro, vamos a ver, esto es importante, gente que no votaba antes, que votó por Trump, grupos como el grupo latino, grupo de afroamericanos, etcétera, que también hay un aumento en la preferencia por el Partido Republicano. Esos también son cambios interesantes en los dos partidos. Y una cosa que se le criticó mucho a Kamala Harris también, sobre todo de parte de los medios conservadores, es que no daba muchas entrevistas, que no tenía conferencias de prensa. Entonces, toda esta narrativa de que Donald Trump, y esto sucede desde el 2016, de que Donald Trump es genuino, que puede tener muchos defectos, pero es un personaje verdadero, genuino, que habla pues tal como él es, etcétera. Toda esta narrativa, pues funciona también en contraste con un personaje como Kamala Harris, que es pues de una política más clásica, más tradicional, aunque al principio efectivamente tuvo un enorme empuje a como estábamos viendo las encuestas con Joe Biden, quien también pues a lo mejor va a tener un momento de reflexión, ¿no? Decir, bueno, y si se hubiera quedado, que por supuesto si se hubiera quedado Joe Biden, seguramente el resultado hubiera sido todavía más favorecedor para Donald Trump, ¿no? Sí. Habrá quienes digan que no, pero seguramente sí lo hubiera sido. Sí, Héctor Diego, también importante ver el cambio que pudiera darse en esos estados, ¿no? Que estuvieron muy cerrados los resultados hace 4 años, y que ahora estos discursos, ¿no? Tanto de Donald Trump como los de Kamala Harris tengan un impacto. Vemos, por ejemplo, la proyección para el estado de Georgia, que aún no se canta, pero que está decantado hacia el Partido Republicano, hacia la candidatura de Donald Trump, en contraste con lo que ocurrió hace 4 años. Vemos a Georgia pintado de azul hace 4 años, y ahora pues Georgia se está pintando de rojo, ¿no? Estaremos, por supuesto, también atentos a lo que vayan arrojando otros como Nevada, como Arizona, ¿no? Estos puntos en los que estábamos hablando del color azul hace 4 años, que le dieron ese triunfo a Joe Biden y que ahora se están decantando para Donald Trump. Ahí al parecer impactó el mensaje Trump para él. Sí, ¿no? Y estados, Alejandro, también como Virginia, que se suponía que lo tenían ya prácticamente en la bolsa, era de los que no contaban como estado bisagra ni nada. Y sin embargo, pues es un estado que está teniendo también un resultado pues muy parejo, ¿no? Gracias, Héctor Diego Medina, colaborador de Milenio. Siempre interesante escuchar esto, y ya tendremos días para ir desmenuzando. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Alex, contigo.
Así es, bueno, pues veíamos ahí el mapa, el contraste un poco. Esto nos muestra cómo le fue a la campaña demócrata, a Joe Biden hace 4 años, y cómo le está yendo ahora a la de Kamala Harris. Y como bien decía Héctor Diego, y en el análisis que ha avanzado durante la noche por acá, pues está obligada Kamala Harris a ganar más de esos estados del cinturón azul, ¿no? De Wisconsin, Michigan, concentrarse también en Pensilvania, que es el estado de los estados clave, de los swing states, con más votos del colegio electoral. Sí, pues empiezan a cerrar, ¿no, Alejandro? Y ya, digamos, es ya la última parte, son esos 7 estados y Sí. Importante también cómo se está reflejando tanto en Cámara de Senadores, que hay algunos escaños que están en juego, muchos que ya le ha dado la vuelta el Partido Republicano, es decir, estaba sentado un demócrata y ahora estará sentado un republicano en el escaño. Actualmente todavía se están contando los votos, pero se está proyectando que hay 36 escaños para el Partido Demócrata, 48 para los republicanos. Se necesitan 50 para tener el control de la Cámara de Senadores, es decir, están a dos asientos los republicanos de tener el control en el Senado, que actualmente tiene el Partido Demócrata. Que actualmente tiene el Partido Demócrata, exactamente. Digo, estamos viendo, y yo creo que se va a alargar un poquito, y todas las televisoras, todos los medios van a esperar a que sea contundente en cualquiera de estos 7 estados. En Arizona estamos viendo diferencias de 3,000, 4,000 votos, y obviamente mínimo, claro. Eso es mínimo. En Pensilvania sí estamos viendo una diferencia de casi 200,000 votos, y bueno, pues es un estado súper importante, evidentemente, para cualquiera de las dos campañas. Hay 145 votos del colegio electoral ahorita todavía en juego para cualquiera de los dos. Todavía. Para Harris nada está cantado para Trump, pero bueno, ahí está la tendencia, sí, es favorable para el Partido Republicano. Además, en la Cámara de Representantes, que toda se renueva, obviamente puede haber reelección y demás, pero todos salen a elección en este año 2024. 161 asientos para los republicanos, 111 para los demócratas. Quien tenga el control deberá llegar a 218. Ahí vemos también, pues más cerca a los republicanos. Todavía es temprano y falta, por supuesto, la costa oeste de este país. Mientras avanza y actualizamos el mapa de la carrera presidencial, 179 votos del colegio electoral Kamala Harris, 214 de Donald Trump, y esto lo da a conocer Associated Press. Correcto, Associated Press. Ya tenemos California para Harris, que era muy importante, que sabía que lo teníamos, pero está permitiendo un poco que se empiece a ver algo de balance dentro de esto, y ahora tenemos que poner los ojos en los estados columpio, como decía Enrique hace rato, pero es muy importante Pensilvania, Wisconsin, ¿no? Sí. Y vamos entonces ahora a ver un poco cuánto podríamos o cómo podríamos ir definiendo esos estados. Y al parecer toda la costa oeste se la va a llevar Kamala Harris, porque ya en CNN se le da Oregon, mientras que AP no le ha dado Oregon, pero está también con la tendencia azul, pero ya le dio Washington. Entonces ya tendría Washington, Oregon y California. En los próximos minutos estaría confirmando esto, y se acumulan más votos del colegio electoral para ella, aún insuficientes para alcanzar los que lleva Donald Trump. Para comentar más al respecto, César Martínez es experto en elecciones, campañas en la Universidad de George Washington acá en D.C. César, qué gusto poder enlazarnos contigo. Buenas noches. Buenas noches, gusto en saludarles. ¿Cómo ves la noche, esto que primero resultados, tendencias, qué esperar? Bueno, yo creo que primero es explicar que el colegio electoral, yo he tenido la oportunidad de participar en 5 de las últimas 6 presidenciales en los Estados Unidos, desde con George Bush en el 2000-2004, John McCain 2008, Mitt Romney 2012, luego también con Jeb, y luego con el Lincoln Project. Son largas estas jornadas, colegio electoral es complejo, porque no ganas directamente, como seguramente le han explicado a la audiencia, no votas directamente por tu candidato o candidato, votas por tu elector. Entonces, y como cada persona que gana el estado, aunque sea por un voto, se lleva todo el estado. Entonces, este sistema, que ya es arcaico, honestamente, nos pone siempre en estas noches largas. Yo recuerdo en el 2000 nos tardamos 6 semanas en saber quién era presidente, y la diferencia fueron por 537 votos en la Florida. Hace 4 años, nos tardamos hasta el sábado para saber quién ganó. Entonces yo diría que todavía la noche es larga, y posiblemente los días, porque tenemos muchos votos también por correo que van llegando. Pensilvania no acepta
inclusive empezar a cortar los votos hasta el día de hoy. Entonces, esto puede ir variando, no creo que nos vayamos a dormir, salvo que la tendencia está yendo Trump, pero salvo que conceda Kamala, creo que nos podemos ir a la noche siguiendo, esperando a ver quién ganó. César Martínez, hace unos momentos le dieron Carolina del Norte a Donald Trump. Es uno de esos casos que cuesta trabajo entender si eso no es bisagra, porque finalmente desde 2008 no lo ganó más que Obama y luego no habían repetido los demócratas. ¿Crees que en un lugar así, en donde hay pues 20%, por ejemplo, de una población afroamericana o negra, esto sirva de algo como para marcar tendencia y decir que ya puede ser bisagra, o en realidad ya sabíamos que esta población, a pesar de tener una población más diversa, pues se había decantado por Donald Trump? Yo creo que sí, básicamente a veces te ponen como si fueran toss-up states o que fueran estos estados bisagra y en realidad ya están yéndose más hacia algún lado. Lo que sí Georgia puede ser muy interesante lo que nos puede dar, y si Kamala no logra amarrar Pensilvania, Wisconsin o Michigan, muy difícil sí que pueda tener el camino a los 270, pero lo que está pasando es también que este voto joven, uno podría esperar que tradicionalmente era demócrata, está un poco desencantado, bastante desencantado más bien por la situación en Israel y Palestina, no están muy motivados. Y también algo interesante, el voto latino, estaba viendo números inclusive que NBC estaba dando 53 a Kamala y 45 a Donald Trump. Esto es inaudito. Esto sí ha sido un cambio muy fuerte porque tradicionalmente el Partido Demócrata tenía mucho más voto latino. Nosotros en el 2004 con George Bush habíamos logrado en la reelección 44%, pero recordemos que George W. Bush se desvivía por apoyar a la comunidad latina y Donald Trump pues básicamente se ha dedicado a insultar a la comunidad latina. Entonces es esa parte que trata uno de entender, pero ahí sí veo una cosa muy interesante porque sería casi la mitad del voto latino que se llevaría Donald Trump. César, gracias por acompañarnos hoy, un gusto saludarte. Quería yo un poco que nos expliques, ahora hablaste del voto latino, pero me interesa también mucho el voto de aquellas personas que tienen digamos, que son estudiantes universitarios, porque es otro de los grupos que normalmente se había pensado que votarían demócratas y que en la mañana se estaban viendo que no había tanto voto demócrata, sino que estaban bastante parejos entre los dos, digamos, los dos partidos. ¿Qué es lo que estás viendo por un lado? Y cómo esto también afecta a la parte de las mujeres, que era otro de los grupos a los que estaban de alguna manera poniendo muchísima atención los dos candidatos. Dos cosas. Nuevamente, el desencanto de los jóvenes por la situación en Israel y Palestina definitivamente va a afectar bastante. Y la otra parte que podríamos ver es diría yo, demasiada participación de Elon Musk, metido, básicamente utilizando toda su red social, promoviendo que iba a dar $1 millón a quien se registrara, jugando al superhéroe y todo eso. Y esto es curioso, pueden estar agarrando nuevos votantes. Donald Trump le está apostando también al joven hombre y también al hombre afroamericano, al hombre latino joven, segunda generación, en el caso de los latinos. Entonces, esta dinámica es algo que a lo mejor está creando nuevos votantes. Algunos que no sé, porque los jóvenes por lo general no participan mucho, participaron mucho durante Obama, pero no habían participado tanto. Y la segunda es el voto de las mujeres. Se esperaba más voto de las mujeres hacia Kamala versus Trump. Digo, sigue teniendo una gran ventaja, pero también había esto, que iba a haber este voto, o posiblemente todavía está este voto, digamos, más callado, de las mujeres versus, de republicanas moderadas versus Trump. Inclusive, una de las hijas del expresidente George W. Bush está apoyando a Kamala Harris, estuvo saliendo el fin de semana a apoyarla. Entonces, toda esta dinámica influye mucho y nuevamente, como son micro-targetings luego en cada uno de los estados, y no es una elección federal, nuevamente, son elecciones por condado y luego estatales, todo puede pasar. Pues ahí está. Muchísimas gracias, César Martínez, experto en elecciones y campañas. Vamos a seguir muy de cerca tu análisis y si nos permites, platicamos más adelante. Gracias. Al contrario, buenas noches. Parece ser que va a ser una noche larga todavía. Interesante. Alex, con ustedes.
Gracias, Pau. Pues tenemos novedades, por supuesto, en cuanto a resultados. Ya adelantábamos que la costa oeste se perfilaba a pintarse de azul y se acaban de cantar ya los 3 estados, ¿no? Vemos que ya tiene 187 votos electorales porque ahora se ha cantado Oregon ya para Kamala Harris, lo mismo que Washington y California, como habíamos mencionado antes. Básicamente nos queda Nevada, que en principio es uno de los estados que van a ser definitorios. Sí, vemos los estados bisagra, los estados columpio, estados clave, cómo van las tendencias. Arizona está liderando en el conteo Donald Trump, aún no es definitivo, pero está liderando. Georgia está liderando Donald Trump. Michigan está liderando Kamala Harris. Nevada, no hay resultados que compartir hasta el momento. North Carolina ya se lo dieron a Donald Trump. Pensilvania está liderando Donald Trump y Wisconsin está liderando Donald Trump. Ahí está la tendencia. En esa combinación, pues evidentemente Donald Trump sería el claro ganador, probablemente incluso hasta con más de los 306 votos electorales que había sacado contra Hillary Clinton en la campaña del 2016. Bien, pues lo seguiremos analizando después de esta pausa. Volvemos enseguida a Washington, D.C. Completamente en vivo desde Washington, D.C., la capital estadounidense, en espera de que siga avanzando el conteo de votos para poder decir quién ganó esta elección. Se preveía que la noche fuera larga, pero se está acortando porque la tendencia apunta a Donald Trump, de acuerdo a la revisión que hemos hecho de las proyecciones de triunfo en los estados clave y también en los estados que ya estaban cantados. Hay sorpresas, sí, hay sorpresas en Virginia, pero estaremos, por supuesto, analizándolo en los siguientes minutos. Regina. Ahí va el mapa. Estamos viendo un mapa rojo que si lo comparamos, y lo hacías hace rato, con lo que había sucedido en el 2020, es muy interesante porque lo que estamos viendo es que hay un par de estados, estamos esperando Nevada y ahí creo que va a ser muy interesante, pero como decías ahora, Virginia, ¿no? Es algo que estaba todavía de alguna manera los contados en rojo, no se ha terminado de definir, y estamos viendo Georgia, que se está también tardando pero pintando de rojo. Entonces hasta ahora lo que estamos viendo es un mapa que se define hacia Donald Trump, pero yo quiero pensar que, como decíamos hace rato, esto se tardó, y César Martínez lo acaba de decir hace poco, las elecciones anteriores se tardaban por lo menos un par de días en lo que se termina de definir. Enrique, no podemos ir cantando esto todavía. No, el tema es que cuando comparas, digamos, peras con peras, el mismo momento de hace 4 años, Donald Trump sí ha logrado mejorar mucho su posición ante el mismo momento de hace 4 años, ¿no? Incluso está mejorando el momento de hace 8 años contra Hillary Clinton en algunos condados muy específicos. Me llama la atención el caso de Minnesota, que está pintado ahorita todavía un poco rojo, pues con un gobernador Walz que ha sido el acompañante, el compañero de Kamala Harris como a la vicepresidencia, ¿no? Entonces ha logrado, ya lo vimos en Georgia, ya lo vimos en North Carolina, probablemente Arizona también le dé la vuelta, aunque hoy Arizona está gobernado por una gobernadora demócrata. Entonces, bueno, pues justo de eso se trataba la campaña, de esos 7 estados, el quién logra darle la vuelta y posicionarse mejor. Al menos hasta ahorita, Donald Trump parece ser que lo ha hecho mejor. Ha modificado el New York Times, un medio fundamental en Estados Unidos, su proyección de triunfo, y le está dando 91% de posibilidades, hasta ahorita, posibilidades de triunfo a Donald Trump. Es el New York Times, son posibilidades de triunfo, pues ahí están las cosas. Regreso con Paola Barquet, ya está Antonio Ortiz Mena para platicar, sí, del impacto económico que esta elección y este resultado podrá tener. Adelante, Pau. Ay, Alex, muchas cosas que platicar aquí con Antonio Ortiz Mena, quien es el fundador y director general de AOM, asesores y profesores de Relaciones Internacionales allí en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Creo que podemos empezar, o a mí me encantaría empezar, por el asunto
de los aranceles que desde mi muy humilde punto de vista pareciera un arma de doble filo, porque aunque él lo hace con esta intención, vamos a decirlo así, proteccionista, de America First y Estados Unidos siempre primero y lo nuestro para nosotros nada más, al final pareciera ser que esto permite abrir una puerta para China en todo el tema que se da como un reacomodo de la cadena de suministros, en donde ahora los países tienen que empezar a ver, bueno, pues es que si entonces no vendo y compro de Estados Unidos porque todo es castigado, ¿volteo a ver a otro país? ¿O qué tendría que hacer México entonces? En efecto es un arma de doble filo, pero yo destacaría lo siguiente. Hace un par de años Estados Unidos le impuso aranceles a las exportaciones de acero de muchos países, y eso le estaba generando problemas a empleados estadounidenses que utilizaban acero importado entre otros países de México para hacer clavo. Imagínate una varilla, la estiras, la cortas, tienes clavos, ¿sí? Y los empleados utilizaban la cachucha de MAGA, Make America Great Again, o sea, pro-Trump, y algunos empleados los tuvieron que despedir y ellos decían, esto es algo patriótico, yo apoyo los aranceles aunque me cueste el trabajo. Wow. Entonces yo creo que estamos en un mundo donde ya se acabó el libre comercio, donde las decisiones no son solamente costo, beneficio, a quién le voy a comprar, a quién le voy a vender, sino temas emotivos, viscerales, de un nacionalismo muy fuerte, y todo este juego de los aranceles se enmarca dentro de esta nueva visión del mundo. Eso que me acabas de decir nos cambia la perspectiva de lo que hemos estado platicando y analizando el día de hoy, porque decíamos, claro, es la economía, como dicen por ahí, ¿no? Pero en realidad con esto que nos cuentas, el personaje de Trump, que maneja una retórica dura, más ideológica y además tendida al miedo, pareciera ponerse entonces por encima de los tratados económicos. Ahora, aún así, ya sea retórica o política o puro discurso, esto va a influir, va a afectar la economía. Si hablamos, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con nuestro país, ¿qué cambios ves en el panorama para los siguientes años? Mira, yo creo que a Estados Unidos se le olvida lo importante que es México para ellos. No qué tan importante es Estados Unidos para México. Olvidémonos de eso. Sí. ¿Qué tan importante es México para ellos? Yo estuve muchos años en la embajada, estuve de asesor de empresas internacionales en Washington, y me llamaba la atención el poco conocimiento de diputados, que allá le llaman representantes, y de senadores, sobre la relación con México y cómo las gentes de su distrito o de su estado dependían o de insumos que mandaba México o de exportaciones que manda México. Si ustedes ven el mapa rojo, que es el centro de Estados Unidos, son muchos estados agropecuarios, y México es un mercado esencial para las exportaciones de granos de Estados Unidos, pero parece que se les olvida. Sí, y precisamente creo que en ese comercio bilateral de más de 745 millones de dólares tendríamos que pensar entonces también en el nearshoring, porque el nearshoring a final de cuentas es, digámoslo así, un trato seguro para los Estados Unidos, pero que siendo que se vuelve a poner en riesgo con el tema de los aranceles, porque incluso Elon Musk, que pensaba poner aquí su planta de Tesla, dijo, no, es que ahora me van a poner aranceles. ¿Se estará metiendo el pie Donald Trump con este asunto? Yo creo que políticamente es un acierto jugar con el tema de los aranceles, como estamos viendo. Yo creo que a la hora de la hora, como decimos coloquialmente, ya no conviene aplicarlo. Se va a tener que discutir de manera muy detallada de dónde vienen los componentes para la industria automotriz. Si no van a venir de China, van a venir de México, ojalá así sea. ¿Quién los va a producir? O sea, ya son cuestiones mucho más a nivel cancha, y también hay mucha inversión de China en Estados Unidos. Entonces ellos también tienen que reconocer realidades y dar esta transición en la práctica y no en la retórica. Claro. Ahora, ¿qué tan peligroso puede ser que esta potencia que va en una casi, algunos podríamos decir, inminente decadencia, se esté intentando agarrar de las últimas cuerdas económicas que le quedan, como por ejemplo generar una guerra económica con China? Mira, la política económica internacional es parte de la política exterior. Nosotros hemos escuchado al consejero de Seguridad Nacional de Biden, a Jake Sullivan, hablar sobre la relación económica con China. Entonces no tienes la seguridad por acá y la economía por allá. Están estrechamente imbricadas. Yo creo que es del interés nacional de Estados Unidos llegar a un entendimiento con Canadá y con México, que son sus dos
primeros socios comerciales, porque producen de manera conjunta, no es un tema de te voy a dejar de comprar, porque es producción compartida, producción conjunta en muchas industrias: eléctrica, electrónica, automotriz, y insisto, Canadá y México son mercados esenciales para la exportación agrícola, son realidades del mercado. Por último, y quizás nada más como una última anotación, el tema de las criptomonedas a mí me llamó mucho la atención, que ya está en los discursos de los candidatos políticos en los Estados Unidos. Hoy Trump es aquel que está diciendo, sí, vamos a hacer aquí minas de criptomonedas y de bitcoins. Sí. ¿Eso crees que ya es el futuro? Es decir, ¿no le da miedo que se pierda la dolarización en el mundo si en cambio ellos tienen las criptomonedas en las manos? Mira, yo creo que el tema de las criptomonedas va a seguir avanzando, y un tema del que se habla poco, pero que es esencial, es la cantidad de energía que se requiere para operar este tipo de monedas digitales. Por otra parte, el dólar sigue siendo una moneda muy importante. Fuerte. La gente no se quiere ir al yuan o a otras monedas. Yo creo que va a seguir siendo absolutamente esencial, así como México y Canadá van a seguir siendo esenciales para Estados Unidos. Pues Antonio Ortiz Mena, nos podríamos quedar aquí platicando horas, pero el tiempo apremia. Ya estaremos platicando en futuras mesas. Muchísimas gracias. A la orden, un gusto. Alex, vamos ahora sí contigo. Gracias, Pau, porque vamos a ir a enlaces con nuestros compañeros desplegados en estados clave de Estados Unidos. Empezamos en Filadelfia, Pensilvania, con Ángel Hernández. Más adelante iremos a Las Vegas, Nevada, con Rafa Montes. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo van las cosas por allá? Cerradísimo durante los últimos días, pero vemos un avance, una tendencia a favor de Donald Trump en estos momentos, de acuerdo con el conteo de los votos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches, Regina. Pues efectivamente, algo que ha puesto tensos a los demócratas. Estábamos hace algunos momentos en su Election Night Party, ver cómo Donald Trump, pues en este conteo que se hace con un 75% a ventaja por aproximadamente 3 puntos, 51% frente al 48% de Kamala Harris. Lo que veíamos a lo largo del día es que al menos en Filadelfia, y lo han mostrado los conteos de votos en Filadelfia, Harris, por supuesto, que domina, pero Donald Trump ha logrado hacerse de los votos en las zonas rurales, en donde están los trabajadores de las industrias. Hablamos de Reading, Pensilvania, de Pittsburgh, y a pesar de este discurso radical, este discurso que se ha ganado además el voto de castigo de varios sectores de la población, hablamos desde migrantes, puertorriqueños, mujeres que buscan tener el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, hasta incluso la comunidad transgénero, no han funcionado para hacer una gran diferencia. Sin embargo, Alex, pues es el 75%. Veremos qué es lo que pasa poco a poco. Como vemos, las tendencias de momento cambian. Ahora Pensilvania pues ha vuelto todavía más importante de por sí, sobre todo para que los demócratas pudieran ganar un poco más de espacio para acercarse a la Casa Blanca. De acuerdo con los datos, pues la comunidad latina representa poco más de 580,000 votos, un 6% del todo el electorado que puede llegar a las urnas. Así que bueno, esperaremos, Alex, a ver cuáles son los resultados. Hoy veíamos que en general pocas comunidades en Filadelfia pues le dan el apoyo a Donald Trump, pero vimos, por ejemplo, que la comunidad asiática, los chinos, sí lo estaban haciendo de forma sorprendente por temas como migración y economía. Bien, Ángel, te agradecemos muchísimo el reporte. Nos enlazamos en cuanto haya cualquier novedad allá en Filadelfia, en Pensilvania. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora con Rafa Montes en Nevada, en Las Vegas. Nevada, que todavía no aparece pintado de ningún color. De hecho, ya está empezando a pintarse de rojo. Rafa Montes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Te saludo con mucho gusto desde el casino, el Hotel Casino Aria, en donde pues el Partido Demócrata ha convocado pues para eventualmente celebrar si es que se llevan los 6 votos electorales en este estado, lo cual, como dices, pues hasta ahorita parece que podría ser difícil. A lo mejor podría explicarse eso porque la mayor parte del estado, la mayor parte de los condados generalmente se pintan de rojo, y es el condado de Clark en donde se ubica la ciudad de Las Vegas, el que generalmente se pinta de azul y el que le da la victoria o le ha dado la victoria en los últimos años
al Partido Demócrata. Tal vez esa sea la explicación de que comience a pintarse de rojo, pero bueno, aquí no ha habido ningún pronunciamiento, todo está a la expectativa. Como buena ciudad del juego, los dados están rodando y todavía no se sabe nada, la moneda está en el aire. Las encuestas de salida estarían terminando alrededor de las 10 de la noche, por lo cual pues todavía tenemos bastante tiempo esperando aquí. Van a dar apenas las 9 de la noche, así es que pues hay que esperar todavía algunas horas a ver qué ocurre en este estado, si los 6 votos electorales que ofrece esta parte del territorio americano se pintan de azul o se pintan de rojo, Alex. Rafa, muchísimas gracias por el reporte, estamos atentos, cualquier novedad, nos enlazamos contigo allá a Las Vegas, Nevada. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos con Liliana Padilla en Arizona. Tampoco se ha cantado para ninguno, pero se está pintando de rojo. ¿Cómo estás, Lili? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches hasta Washington. Te saludo desde Phoenix. Y sí, lo dices, se pinta de rojo, pero también se pinta de azul. Lo cierto es que no hay claridad aquí en Arizona y así lo habían dicho las autoridades locales desde hace algunos días. Los resultados van a tardar en fluir. En 2020 el triunfo de Joe Biden se cantó 5 días después de las elecciones y aquí podrían pasar hasta 10 días. Alex, si es que aquí en Arizona no fue una boleta, sino 2. Los votantes se encontraron con 2 hojas llenas pues de candidatos no solo a la presidencia, federales, locales, pero también diversas proposiciones, entre ellas el tema del aborto o el endurecimiento de algunas medidas en materia de migración, así como otras problemáticas locales. Esto pues complica evidentemente el conteo no solo de los votos que llegaron de manera anticipada, sino los que se realizaron hoy. De acuerdo con algunas estimaciones que dio, por ejemplo, el condado de Maricopa, que concentra al 60% de los votantes, la diferencia sería de apenas 2 puntos a favor de Kamala Harris. Esto, pues, apenas estas proyecciones, de acuerdo con estas mismas cifras dadas a conocer por la autoridad local, Kamala Harris también estaría ganando el condado de Yuma, no así el de Pima, no así el de Yuma, que estaría ganando Donald Trump. Sin embargo, pues, no hay claridad hasta ahora de lo que sucede en Arizona, y es que hay que recordar que, bueno, pues el voto popular es muy distinto al voto electoral, y aquí son 11 votos los que están en disputa, y bueno, pues habrá que esperar las próximas horas o quizá días para saber cómo queda pintado el estado de Arizona, Alex. Exactamente como bien lo dices, Lili, y sí, la tendencia, aunque apunta a Donald Trump, está justísimo, cerradísimo, apenas lleva el 52% de avance estas proyecciones y le da 49.8 a Trump, 49.3 a Harris, así es que Arizona no se puede cantar para ninguno de ellos. Lili, estamos atentos, cualquier novedad, nos enlazamos de nuevo contigo, gracias. Con mucho gusto, buenas noches. Gracias, hasta allá a Phoenix, Arizona. Y vamos a Florida, Regina, porque se reporta que aunque no se ha cantado el triunfo de Donald Trump, pues ya hay movimiento y Arturo Ángel está pendiente. Mucho movimiento y como dices tú, vamos a ver qué está pasando. Así es. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, hagan de cuenta que fuera a pasar el Papa en aquellas imágenes en México de esas visitas muy famosas, ¿no? Porque aquí en mis espaldas, donde está el centro de convenciones, pues más o menos entre 300 y 400 personas simpatizantes de Donald Trump han hecho una valla, ¿no?, sobre la avenida, porque están esperando que de un momento a otro el candidato republicano que viene de su residencia de descanso en Mar-a-Lago, pues ya llegue a este punto, ¿no? Se esperaba, de acuerdo con el equipo del candidato republicano, que entre las 11 de la noche y la medianoche estuviera llegando a este punto, o sea que estamos ya prácticamente sobre la hora que ellos indicaron, más o menos, ¿no? Y pues eso es lo que falta, el colofón de esta jornada, que la verdad, déjenme decirles que el ambiente aquí desde hace varias horas es de fiesta, ¿no? A pesar de que en realidad pues los resultados de la elección no están definidos en este momento, si bien es cierto que a lo largo de toda la tarde Donald Trump ha ido en la delantera, digamos, por cómo se han ido contando estos votos electorales por estado, pues hasta el momento
no hay una situación definida todavía. Sin embargo, para sus seguidores, pues el ambiente es de fiesta, la sensación es de que ya ganaron, y la verdad es que, como lo hemos venido comentando y platicando, sí o sí, los republicanos y el equipo de campaña de Donald Trump ya tenían planificado, pensado que hoy en la noche él iba a dar un discurso, y que ese discurso muy probablemente va a ser un discurso diciendo que él ganó las elecciones. Tengan o no tengan todos los elementos, o digamos que, como se dice, los pelos de la burra en la mano, ellos lo van a decir. Y pues si Pensilvania está complicado, pues ya tienen listo un ejército de abogados, como la propia vocera del equipo de Donald Trump nos lo contó hace algunas horas en entrevista para Milión Televisión. Dicen que no les va a volver a pasar lo de 2020, que las irregularidades que sí existieron antes y no pudieron probar, que esta vez sí las van a probar, y que de ser necesario van a llevar la batalla legal hasta sus últimas consecuencias. Pero bueno, vamos a ver todavía si llegan a eso, porque algunos estados clave, como ya bien mencionaban, todavía no se definen. E insisto, atrás mío, pues la situación es de esperar a Donald Trump, quien evidentemente tampoco se va a parar aquí. Él va directo al evento privado allá al interior, pero pues ese es el gran, lo que falta, digamos, en esta noche, en que, insisto, aquí en Palm Beach, Florida, el ambiente es de festividad absoluta. De fiesta, pues festivo, y pues sí, ya pintado de rojo el estado de Florida. Dicen que solamente Miami-Dade lo tendrían los demócratas, pero perdió el tema del aborto, de garantizar el acceso al aborto seguro en ese estado, y también el tema de la legalización del consumo lúdico de la marihuana. Así es que bueno, pues ahí está un estado completamente conservador, ahí está Donald Trump, ahí está su residencia, y seguramente estará el festejo si se confirma su triunfo. Gracias, Arturo, estamos en contacto. Aquí seguimos a la espera. Muy buenas noches. Gracias, Arturo Ángel. Regina, tenemos novedades en el mapa. Ya Virginia, que en un momento, y nos llamaba la atención, estaba con una tendencia hacia Donald Trump. Bueno, ya se confirma el triunfo de Kamala Harris, ¿no? Vemos ya entonces que son 205 votos electorales para Kamala Harris, 230 para Donald Trump. Confirmado que Virginia se pinta de azul. Entonces ahora realmente quedan pendientes muy pocos estados, entre ellos está Nevada, entre ellos está Minnesota también, que falta por pintarse correctamente, Maine, New Hampshire, o sea, realmente quedan muy pocas cosas, Georgia, que todavía no se termina por definir, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona, ¿no? Que acabamos de ver todavía que faltan algunos días. Que ahí está la clave, ¿no? Los swing states, los columpio, pues se están pintando de rojo. Están, bueno, y con una tendencia de más de 3 puntos arriba de ventaja para Donald Trump, y con ya más del 80-82% de los votos contados. Entonces ese corredor azul, ese wall azul que le llamábamos, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, y luego Georgia y North Carolina, pues los 5 se están pintando de rojo. Entonces ya no habría un camino, digamos, para que Kamala Harris, si continúa así, llegue a los 270 votos electorales. Claro, y a diferencia de lo que nos estaba contando Arturo Ángel del ambiente festivo, que están cerrando las calles porque Donald Trump se trasladará de su residencia en Mar-a-Lago al centro de convenciones para posiblemente dar un mensaje, el contraste es evidente. Aquí el pool de prensa de Kamala Harris, de la vicepresidenta, reportó que ya fueron llevados, están atentos al exterior del observatorio naval, donde está la residencia de Harris. No hay un traslado hacia el lugar de donde tendría que ser la fiesta, la Howard University, donde ella estudió, que llama su casa, una universidad progresista, además, donde se esperaba un ambiente festivo, no lo hay, y eso pues también da un mensaje, ¿no? Habla mucho. Ahí vamos a tener que empezar a hablar en algún momento, Alejandro, el día de mañana, los días, ese voto oculto, ¿no? Que señalábamos, podía ser para un lado, podía ser para el otro. Ciertos grupos, mujeres, jóvenes, tú lo decías, el voto latino, el voto de African Americans en estados como Georgia. Vamos a ver eso, y vamos a empezar a desmenuzar todo lo que fue. Vaya, todavía falta, hay que contar votos, seguramente disputas postelectorales, reconteos de votos, etcétera. Pero me parece que la tendencia, como lo vemos en el mapa, pues es
es evidente, ¿no? Sí, otra muestra de lo que podría llegar a pasar, lo que pasa en el Senado, se canta un nuevo escaño para los republicanos y se está proyectando que van a tener el control, ¿no? 49 ya senadores republicanos, 40 para los demócratas. Así es, bueno, pues complicado el panorama para los demócratas y optimista para los republicanos, no solo por Donald Trump, sino también por tener mayoría en la Cámara Alta, como se está proyectando en estos momentos ya. Tenemos también 23 senadores demócratas, 26 republicanos, 123 representantes de la Cámara de Representantes y 170 en la parte republicana, o sea, pintados de rojo. Las mayorías están, digamos, en todas las categorías y todo se está pintando de rojo hasta ahora. Importante también que se había mencionado durante toda la campaña que iba a ser una disputa bastante competida. Sí. Será importante ver cómo quedan al final las cámaras, porque ahí está la contención, ¿no? Que no se permite que un proyecto que va hasta, ¿no? que sea muy extremista pueda avanzar. Siempre está la contención, que es importante en cualquier caso. Es correcto, y bueno, y la contención y diálogo, ¿no? O sea, lo que buscas en las dos cámaras o en ese balance de las dos cámaras es pues que haya propuestas de un lado, que haya propuestas de otro, que haya discusión de esas propuestas y que se logre lo mejor para el país. Cuando tienes todo de un lado, pues puede pasar simplemente sin tener ese balance, sin tener ese diálogo, y puede pasar mucho. Me parece que la reflexión también es un presidente Donald Trump que regresa o regresaría, si esta tendencia sigue así, pues un poco quizá resentido, con algunos enemigos. Él se siente que fue perseguido por el Partido Demócrata durante estos últimos 4 años. Entonces hay mucho en juego para este país, y bueno, no solamente para este país, para nuestro país en México y para todo el mundo, ¿no? Lo estaremos comentando contigo, Enrique. Gracias y gracias por el apoyo de la US Mexico Foundation. Estamos comentando contigo lo que pase a partir de ahora, pero todo se perfila que será el triunfo de Donald Trump. Interesantísimo todo esto. Gracias, Enrique. Gracias. Bien, Regina, estamos llegando al final. Voy a despedir también a Paola Barquet, que nos acompañó desde la Ciudad de México. Pau, muchísimas gracias. Ay, querido Alex, bueno, pues ahí nos quedamos. Yo creo que estamos descubriendo que había un América profundo que está saliendo de ese voto oculto ahora a decir que lo que dice Donald Trump es lo que ellos quizás lo piensan muy en lo profundo, dos discursos radicalmente distintos, y que ahora obviamente van a dar este voto de castigo para los 3 años de inflación, para la mala gestión de la migración, para la clase blanca trabajadora, que todavía les quedan mucho a deber. Así que vamos a quedar pendientes de lo que viene en estas próximas horas. Gracias a los dos, Alex y Regina. Gracias, Pau. Y antes de despedirnos desde acá, les presento lo que me dijo un etíope americano en un auto. Mañana les presento la historia en el programa, en el noticiario. Pero con esto él llamaba a la unidad, a dejar lo negativo a un lado, y creó esta canción desde la disputa entre Gore y Bush, la de Biden y Trump, y ahora pues nos regala este fragmento. Singing and dancing where we shake off the negative. So I want the shaky to represent, to shake off the negativities. Republican won last time. Democrat win this time. One more, no more. One more, no more. Oh no, Senate, stop the count. We have to transmute all this discord by the firmament of wisdom into understanding, love, compassion, and forgiveness, and move forward and onward. There's no one who has no weakness, okay? Oh no. Regina, muchísimas gracias, un placer compartir la transmisión contigo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy desde Washington, D.C. Nos esperamos mañana y continúen la programación de Milenio Televisión. Gracias.